Y nuestro siguiente invitado es el mayor retirado Felipe Camargo, pues un experto en temas de seguridad y geopolítica. Don Pipe, bienvenido, feliz año y buenos días. Muy buenos días, feliz año. Feliz año, señor. Bueno, temas, Gracias. yo creo que es que no sé ni por dónde empezar. Empezar por el tema seguridad, empezar por el tema Estados Unidos-Panamá, empezar por el tema China. Pues empecemos por lo más doméstico. ¿Estamos ganando o perdiendo en la batalla del tema de seguridad? Porque lo increíble de esto es que las cárceles están atestadas. Todos los días la policía habla de más de 100 detenidos, pero hay una percepción de inseguridad todavía. Gracias, Fernando Correa. Buenos días nuevamente. Yo antes que todo quiero precisar cuál es mi posición frente al gobierno actual del presidente Mulino. He recibido a finales de año algunos mensajes contradictorios, como el que te voy a leer, que mis propósitos y sentimientos legítimos parece ser perturbar la armonía y convivencia profesional, respetuosa relaciones con la fuerza pública. Yo simplemente aporto mi experiencia. Yo no estoy conspirando contra la fuerza pública ni contra el gobierno del presidente Mulino. Lo apoyo. Contesto tu pregunta. Quiero que este mensaje quede claro, diáfanamente, para el presidente Mulino, su ministro de Seguridad y su jefe de policía. Yo apoyo el esfuerzo del gobierno, pero desde mi posición, con mi experiencia y mi conocimiento acumulado más de 45 años de manejo de crisis duro en tiempos de guerra, golpe de Estado, la guerra en Nicaragua, etcétera, etcétera. Paso a tu pregunta. Mire, yo he diseñado un análisis respondiendo siempre a los intereses nacionales de Panamá, qué es lo que más le conviene a Panamá. Tenemos un frente abierto muy duro con los Estados Unidos, con la nueva administración que comienza el 20, que ya la era Trump ya comenzó. Su influencia se ve reflejada en muchos sectores del mundo, Rusia, la guerra de Ucrania, en fin. Entonces, tenemos que trabajar con lo que sí tenemos. Parte de la inteligencia predictiva, la inteligencia estratégica es adelantar acontecimientos, desarrollar escenarios de conflicto para preparar al Estado Nacional, en este caso Panamá, el gobierno nacional, para enfrentar las situaciones. Entonces, si tenemos un conflicto ya de interés macroestratégico entre Panamá y Estados Unidos, que pasa por las relaciones con China, que pasa por la migración, que pasa por la defensa de las fronteras norteamericanas, ese es un tema de alta prioridad para Panamá. El otro frente que tenemos abierto es con el eje del mal, conformado alrededor del 10 de enero en la reunión de la toma de posesión del presidente Maduro en Caracas. Ahí está unido Venezuela, Cuba y Nicaragua. Aquí mismito, cerquita, con poderosas fuerzas de inteligencia, sobre todo el SEBIN venezolano, que sí tiene plata y capacidades, y tienen un brazo que es una banda proxy que se llama el Tren de Aragua, que opera en Panamá y opera en toda Latinoamérica. Entonces, si estamos rodeados de conflictos, no esperen que yo le dé al gobierno un análisis predictivo positivo. No, estamos en graves problemas internos y externos. No Don sé si logro Felipe, explicar sí, el sí. contexto. Don Felipe, y usted hacía una radiografía de todos los temas que ahora mismo están sobre la mesa en materia de seguridad político, económico, que nos puede afectar y no a largo plazo, a corto plazo. Le preguntaba a Fernando, ¿estamos ganando la batalla? ¿Los delincuentes están ganando esa batalla? ¿Estamos mejorando? ¿Se activó la operación 3.0? Se habla que se va a elevar esa operación. Recientemente veíamos que en búsqueda de esas estrategias el Ministerio de Seguridad se reunía con exdirectores de la Policía Nacional y personas que tienen que ver con seguridad de todos los gobiernos para buscar esas estrategias. O sea, ¿se hace necesario estar viendo o ensayando actualmente o actuar? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir tomando en cuenta que tenemos un problema latente? Ya viene el señor Trump, que nos está amenazando constantemente. Estamos también inmiscuidos en el tema Venezuela, que algunos dicen que deberíamos estar más atentos a Estados Unidos, no hacia Venezuela, pero ¿cuál es su opinión al respecto? En el frente interno, como yo lo defino, Panamá tiene, yo escribí un artículo que gracias a Dios Crítica me lo publicó. Esa era mi ponencia que va a exponer en la invitación que recibí. Después fui desinvitado por el director de la policía, Jaime Fernández, que hasta la fecha no me ha dado ninguna explicación.
Y no es la primera vez que este gobierno me invita y me desinvita. Cuando la Feria del Libro, CERTV también me retiró una invitación, van dos. Pero yo me supero a esos conflictos ideológicos del pasado, que tú no puedes manejar un gobierno como el actual viendo por el retrovisor de hace 35 años cuando era Cruzada Civilista y Fuerza de Defensa. Para mí ese es un tema superado, que quede diáfanamente claro. El frente interno está mal. La narcopolítica está tomada en los principales partidos políticos. Si no cambiamos la estrategia actual de que todo es una propaganda, de que todo es el maquillaje y todo el falso positivo, todos los días la policía saca diciendo 100 y pico detenidos y los sicarios actuando, la matadera actuando. Entonces simplemente yo tengo un plan que lo puse en crítica, ahí está claramente. Fortalecimiento de la Policía Nacional, elevar su moral, elevar su operatividad psicológica, no es solamente darle carro ni uniforme, hablar con la tropa, crear una ley especial para que el policía pueda defenderse y usar el arma letal. Eso no habla el director de la policía. No es un programa simplemente de armas porque tienen en San Miguelito, no, es un ataque estratégico en todos los frentes, porque tenemos 4 focos de conflicto: Colón, San Miguelito, Arrayán y Chorrera. Entonces, hasta que uno o dos o tres, y lo de Arrayán es limítrofe con el canal de Panamá. O sea, hay un montón de cosas que yo le vengo diciendo, pero como que yo soy militar de la antigua Fuerza de Defensa y he estado bloqueado por 35 años, no quieren pararme bola. Entonces inventan de que yo los critico para desestabilizarlo. No, el frente interno está débil y viene débil desde hace muchos años al gobierno de Mulino. Los fallos del Ministerio de Seguridad ante el Ministerio de Gobierno no han sido reparados. Hay que repararlos, hay que arreglarlos. Esa es mi opinión, Hay algo pero estamos mal en el frente que interno. hoy los que te seguimos en redes, que escribes y tomas pues, noticias de muchos medios de comunicación, pues tomas una noticia de la Deutsche Welle diciendo de que los americanos estarían dispuestos a avalar el gobierno de Maduro con tal de tener ese acceso al petróleo. Es lo que opina el doctor Charles Ripley de la Universidad de Arizona. Y en el mismo momento hablas de que uno de los grandes problemas es la migración por los propios estadounidenses y que Trump podía emitir 100 órdenes ejecutivas desde su primer día en la Casa Blanca para ir expulsando gente. ¿Qué indica eso? Pues de acuerdo a mi opinión, eso, como analista de guerra política por más de 40 años, uh-huh, los Estados Unidos, el gobierno de Trump va a ser pragmático. Él necesita darle una satisfacción a su pueblo, a su país, porque el tema alto en las encuestas últimamente en Estados Unidos es el tema migratorio y la defensa de la frontera. Entonces va a ejecutar en el primer día 100 acciones directas para expulsar, votar, cerrar la frontera. Y esto está en Panamá metido en los planes de Trump. es decir, que Entonces, nosotros no queríamos abrir los ojos. esto quedaría... Por otro lado, el pragmatismo de Trump lo lleva a negociar con el señor Maduro, porque Trump necesita que las plataformas de petróleo sigan, Chevron, que están en alta mar frente a las costas venezolanas, sigan produciendo petróleo frente a una eventualidad de una guerra con Irán. El otro lado, a Trump le interesa que Venezuela reciba los miles y miles de venezolanos que va a expulsar a Estados Unidos. Entonces, Panamá, porque tiene que meterse en el medio con Venezuela. Pero entonces, si yo critico esa posición del presidente Mulino y Javier Martínez Hacha, soy oposición al gobierno. No quieren comprender la realidad de Trump. Trump es pragmático. Soluciono mi problema interno con los Estados Unidos de la migración y para eso necesito de alguna forma armonizar con Maduro. Ahora usted es experto, señor Camargo, usted es experto en materia de seguridad y usted me mencionaba al inicio de esta entrevista que también en temas de manejo de crisis y también señalaba que la era Trump ha comenzado. Muchos señalan que la posición del presidente de la República en su momento de la primera advertencia fue acertada. Hay un apoyo bastante elevado aquí a nivel de Panamá del rechazo a las declaraciones de Trump de recuperar el canal de Panamá, pero ahora se está amenazando la posibilidad hasta de estar cerrando el tapón de Darién. O sea, ya no solamente habla del canal, sino que ya está buscando la forma cómo meterse en Darién y básicamente como si fuera parte de una provincia de Estados Unidos, habla y se menciona de que van a cerrar el tapón de Darién. En este caso, hay que tomar más allá de esas advertencias lo que está señalando el señor Trump, porque uno dice, no, si todavía no ha tomado posesión, pero muchos ven más allá, pueden señalar, se puede dar presiones económicas contra Panamá
si no logran el cometido tanto del canal como del tema de Darién. ¿Usted qué opina? Mira, ya tenemos un escenario de conflicto con la administración Trump, la separo. Vuelvo y repito, el interés nacional que ganó MAGA en Estados Unidos las elecciones fueron el tema de migración, el tema de seguridad de las fronteras. Entonces, si Panamá no entiende esa psicología, que es experto y graduado en Estados Unidos, del interés nacional de los Estados Unidos, entonces estamos no, hay un cortocircuito de lo que piensan y quieren hacer los gringos con nuestros intereses. Nosotros como un país que no tenemos la capacidad suficiente para enfrentar a los Estados Unidos ni al eje del mal a la vez, porque estamos en un sándwich en este momento entre Estados Unidos, los intereses y el otro eje. Entonces tenemos que buscar la mejor viabilidad para mí, es mejorar las relaciones y comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos entrante. Simplemente, ellos tienen su interés estratégico y lo van a imponer porque Trump ganó con un alto porcentaje en la opinión pública norteamericana. Entonces, vamos a creer que yo peleé contra los gringos, tuve 7 años y medio preso, metí armas para Nicaragua en un montón de operaciones, y ataqué el canal de Panamá. Yo soy más nacionalista que todos esos que salen a hablar ahora de defensa de la patria. Fui probado. Entonces, ¿por qué no lo quieren preguntar a uno? No, porque nos metieron marginados, insisto, por gusto, es decirle, tenemos que mejorar de alguna forma, se lo anuncié, porque en un medio hagan un lobby en Washington para ver si por algún lado llegamos al equipo de Trump. Eso es una solución. No podemos seguir, digamos, distantes de la opinión del presidente de Estados Unidos, Trump, hasta que él llegue al 20. Ya él tiene su plan. Pero a la larga, Pipe, es decir, ¿hasta qué punto el Tren de Aragua realmente es un brazo desestabilizador del propio gobierno de Venezuela? Esa es la propaganda de Maduro. Maduro ha querido voltear que el Tren de Aragua es enemigo de él. Si el Tren de Aragua nació con el chavismo, esa es una desinformación de Maduro. El Tren de Aragua es una banda proxy, así como Hamas y Hezbollah, apoyado por Irán. Es el mismo examen. Entonces no nos quedemos con el cuento de Maduro. El SEBIN venezolano es muy hábil, reforzado con la inteligencia del Ministerio del Interior cubano y del E2 cubano. No entienden la mentalidad de Maduro. La mentalidad de Maduro pasa porque la influencia cubana es muy grande. Entonces, el Tren de Aragua lo usó Maduro, como lo usó Fidel Castro para exportar los Merelitos en 1981 en el gobierno de Carter, crear una desestabilización interna en Florida, Miami. Entonces, es lo mismo. El Tren de Aragua lo ha diseminado por toda América Latina. Es un brazo de guerra política del gobierno chavista. Y parte de su aparato de inteligencia del SEBIN, eso lo he venido repitiendo y repitiendo. Sí es una amenaza real. Pipe, tú eres un experto y has visto a los cubanos funcionando muy de cerca. Es decir, ¿qué pasó el viernes pasado? ¿Por qué no se pudo juramentar a Edmundo González? ¿Y cuál era la sorpresa que supuestamente iba a haber? Sí, eso de juramentarlo en Dominicana o en Panamá, sacar a un juez electoral, pues, venezolano y traerlos aquí, y toda esa confabulación pues fue descubierta por los servicios de inteligencia cubanos. Es decir, ¿qué fue lo que realmente pasó allí? Mira, lo que yo creo que pasó que Edmundo y la señora María Corina inflaron sus proyecciones a propósito. Ellos sabían que el ejército, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezolana, nunca fue fraccionada. Nunca. Ellos inflaron esa información usando otros canales de televisión, hicieron ver a ciertos gobiernos como el nosotros, el de Panamá, de que había una fractura interna en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¡Falso! Eso nunca fue así. Eso no fue un escenario real. Entonces se vendieron y se fueron vendiendo para ver si solamente con el esfuerzo nacional hacían fracasar la toma de posesión de Maduro. Mi análisis era que no. Mientras el poder militar respalde a Maduro, es imposible que Maduro ceda, y el poder militar está bajo control de la inteligencia cubana. O sea, que porque quiere Cuba decir necesita que él se de va a Venezuela mantener para sobrevivir. Quiere decir, señor Felipe, que las proyecciones que se decían, tanto del pasado viernes como de los próximos días, que decían que iba a ser vital para que sacar del puesto al señor Maduro, eso descartado a juicio suyo. Él se va a mantener en el poder, y lo más probable... Una bomba de humo, un cuento, un mal cuento, un mal sueño. ¿Usted cree Nunca que fue verdad? Muchos dicen, señor, siempre estuvo cohesionado. Sí, muchos dicen que el problema vino a raíz de que el señor Edmundo, una vez se dieron las elecciones, salió de Venezuela,
porque el apoyo de la comunidad internacional, incluso nacional, era rotundo, pero al él salir e irse hacia España, muchos dicen que dejó el barco a la deriva y que esto propició que se fumara Mira, ese apoyo. mira, eso es un objetivo individual. Hay tres objetivos: táctico, individual y estratégico. Ese es un cuento táctico bajito. La realidad fue que el señor Edmundo, cuando fue a Washington, Trump no lo recibió, porque ya Trump tenía su plan de que él tiene que negociar el retorno de los inmigrantes ilegales venezolanos en Estados Unidos a Venezuela. Entonces, si Trump no recibió a Edmundo, ahí fue que se quebró. Punto. Olvídate que si salió o se quedó en Venezuela. Ese es el cuento de María Corina y de los venezolanos estos que la verdad es esa. Si Donald Trump hubiera recibido en Miami, como era el plan de Edmundo, ahí sí impulsa, pero ya vuelvo y repito, Trump tiene su plan, cuál es el manejo de la crisis, por lo menos en los próximos 3 meses, entre el gobierno de Trump y Maduro. Pero, por ejemplo, Eso responde a tu pregunta. Tú has visto los toros no solamente desde la barrera, sino desde la propia arena. A ti te tocó estar cuando Eric Arturo del Valle se convierte en un gobierno en el exilio panameño y cómo funcionaba el gobierno panameño en el medio, tal vez con unas situaciones muy diferentes, pero una situación análoga. Es decir, ¿pueden funcionar los gobiernos sin reconocimientos internacionales? Falso, eso es una utopía. Ahí está el caso Guaidó. Si tú no tienes el control interno que se hace a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su aparato de inteligencia, ese es un cuento de hada. Ese para recibir plata y plata y plata y apoyo externo, internacional. Eso no funciona y no ha funcionado nunca. Ahí tenemos los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle tenía el gobierno en el exilio en Londres y otros gobiernos en Noruego y no sé qué otros países más. Y Hitler tenía el control del continente. Entonces revisemos la historia para atrás. Seamos consecuentes con la historia. ¿Usted considera que la participación de Panamá actualmente en medio de este conflicto de Venezuela es positivo o debe un tanto alejarse? Incluso Panamá mantiene custodiadas las actas de esas elecciones. ¿Cuál debe ser la posición o cuál debería ser la posición? Ya está tomada, se lleva en firme, pero ¿cuál debería ser para no seguir inmiscuido en un tema tan vital y que tiene la atención internacional actualmente? ¿Qué ganancia ha sacado Panamá de meterse en el conflicto interno venezolano? Por eso los análisis siempre se hacen de acuerdo al interés nacional. ¿Qué ganamos Panamá? Hay esta copa colgada de la brocha que no puede volar a Venezuela. ¿Qué hemos ganado por el tema de Venezuela? Yo creo que nada. Un país que exactamente recuperó su bien más preciado gracias a la dignidad internacional. Es decir, la mayor parte de los países que ganaban peleándose con Estados Unidos, apoyando a Panamá en la recuperación del canal, nada. Bueno, tanto que los mismos gringos han pensado que nosotros le robamos el canal. Y es una teoría que está dando vueltas. Es decir, hay momentos en los cuales la dignidad del país está por encima de muchas otras cosas. Y yo Mira, creo había un proceso acumulativo que tú lo conoces bien perfectamente de la descolonización en África, que eran los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Panamá y General Torrijos se aprovechó de esos efectos. Nació el movimiento de los no alineados y por ahí nos fuimos. Ese era otro contexto internacional. Ahora tenemos un problema que pasa todo por el problema de la migración. El problema de América Latina principal es migración. Ya dejó de ser narcotráfico. Entonces Torrijos en aquella época utilizó esa coyuntura histórica, estratégica, de la descolonización de las colonias de las grandes potencias europeas en África. En ese momento era la Guerra Fría. Entonces Panamá utilizó ese mecanismo. Pero el problema ahorita no es ese, el problema no es la democracia. Si ya tenemos que Bukele y Milei mandan sin democracia. Entonces no nos quedemos en esa filosófica retórica que nosotros apoyamos la democracia. No, nosotros tenemos que ver los intereses nacionales del bien común del pueblo panameño. No podemos ser filósofos ni melancólicos. Es decir, lo demuestran muchas estadísticas ahí de que a los pueblos de América Latina les interesa, apoyan un gobierno que les resuelva sus problemas básicos. Sí, bueno, eso sí es cierto. Don Pipe Camargo, como siempre, un placer escucharte. Gracias, buenos días. Saludos. Así es.